Palabra viva. Vamos a saludar a los hermanos que están por Yunavisión, que nos van a ver esta noche a las 8, los que oirán esta palabra por Radio Bonao Bendición, y los que están en vivo ahora mismo por Radio Bonao Bendición y por Telebendición, también por Facebook, YouTube. Nosotros no somos antagónicos a las redes sociales, sino al contrario, decimos que las redes pueden ser instrumentos de bendición si se usan para propósitos de bien. O sea que compartir el enlace no es pecado. No se distraiga en otra cosa. Comparte siempre la bondad de Dios, la palabra de Dios. Amén. Le damos un aplauso a los hermanos que están en radio y televisión, por favor. Amén. Bien, gloria al Señor. Son bienvenidos. Vamos a la palabra de Dios. Quizás este sea el último mensaje de esta serie. Y digo quizás porque estudiando Romanos ha sido para mí un libro de mucho aprender, de mucho revisar, de mucho reconsiderar cosas. Y aún en un solo texto de Romanos, hemos pasado como 6 o 7 semanas, lo que significa que la Biblia sigue siendo un manantial que no se agota, que no se seca, y sigue siendo un yunque que gasta todos los martillos. Amén. Vamos a Romanos 12:1 otra vez y vamos a entrar ya en la parte final de este tiempo. Oramos que sea así, y si no, bueno, pues el Señor sabe hasta dónde y hasta cuándo nos va a insistir. La repetición es la madre de la enseñanza. Cuando usted repite algo, por eso usted va a ver 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y va a ver que Jesús mismo repetía las cosas. Va a ver que los profetas se parecían uno con otro en el contexto de lo que escribían, aunque escribían en diferentes tiempos, a diferentes pueblos, pero el mensaje más o menos era el mismo. Y la intención del Señor era fijar una enseñanza. Muchas veces para que una gente aprenda, nosotros que fuimos maestros de idiomas, tuvimos que aprender a ser pacientes con la repetición, hasta que se lograra la fijación. Y por eso muchas veces Dios no tiene que repetir, hasta que se nos fije la enseñanza. Amén. Hay quienes agarran de una vez, pero hay quienes necesitamos que se nos repita, hasta que entonces podamos decir, ahora entiendo. Amén. Llegó conmigo Romanos 12:1, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos estado en esta última línea. ¿Qué es un culto racional? Y la palabra culto es la palabra servicio, como estamos ahora ofreciéndole a Dios un servicio, es la palabra ofrenda también, devoción. Todos estamos aquí expresándole a Dios nuestra devoción en el culto, nuestra inclinación hacia Él, nuestra manera de adorarle. La palabra, el cántico, los aplausos, las manos alzadas, las rodillas dobladas, son expresiones de adoración. Y la exposición de la palabra es una expresión de adoración muy elevada también. No todo el mundo lo ve así, pero cuando usted está leyendo la palabra y le está dando lugar a la palabra, usted está adorando a Dios también. O sea que no dejamos de adorar porque estemos ahora escuchando el mensaje, estamos adorando. Amén. Así que denle un mandamiento a su alma y dígale, alma mía, quédate tranquila porque tú estás adorando al Señor. No deje que su mente se le vaya para los campos o para el mediodía o para que va a cocinar. Quédese aquí en el nombre del Señor. Y Pablo, que escribe esta carta a los romanos, se le considera esta carta la carta magna de Pablo, la book insignia de Pablo, por ser la carta con más contenido doctrinal de todas las epístolas que Pablo escribió. Escribió 13 y esta es, según los eruditos, según los estudiosos, la más elevada en contenido doctrinal, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 precisamente. Ya en el 12 entra en un contenido más aplicativo. Son 16 capítulos. Si usted tuviera buen deseo, buen ánimo, léase el libro de Romanos y le va a ayudar muchísimo. Pero no se lo lea por encimita, trate de indagar, de buscar qué significa esta palabra, qué quiso decir el apóstol aquí.
y nosotros como aprendices de la palabra, vamos a decir, podemos compartir de las riquezas de este libro. Tiene mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender. Amén. En el último tiempo hemos hablado de lo que es un culto racional. Si usted busca lo que es racional, en el diccionario es racional todo lo que tiene que ver con razón, con lógica, con raciocinio, con lo lógico. Y eso es algo como que choca contra los principios espirituales, porque los misterios de Dios no caben en la razón. Sin embargo, Pablo quería decir o quiso dejar dicho que nuestro culto sea con entendimiento. Que no hagamos las cosas porque los otros las hacen, sino porque entendemos lo que estamos haciendo. La Biblia narra de un hombre que fue a Jerusalén a adorar. Y fue con la intención de adorar y posiblemente cumplió con un horario y posiblemente llenó la agenda de los ritos, como muchas veces la hacíamos nosotros también. Llenamos la agenda con un rito, cumplíamos con un horario, pero no necesariamente estábamos adorando. Porque él, volviendo de Jerusalén, iba leyendo el libro del profeta Isaías, y de repente se le acerca a Felipe, el evangelista, y le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Fíjese que aún veniendo del templo, aún leyendo, no entendía, necesitaba que alguien lo instruyera. Por eso Dios estableció en su bondad, en su infinita misericordia, que hombres y mujeres también que recibieran revelación de Dios nos instruyeran la palabra. Nos instruyeran la palabra. Y siempre ha sido y será diseño de Dios, mientras haya gente en la tierra y haya iglesia en la tierra, de que hombres y mujeres compartan las bondades de lo que han aprendido. Amén. El saber mucho no es lo que importa, porque esto no se trata de competir con nadie, sino por el contrario. El que más sabe, más se le demanda. El que más revelación tiene, más deuda tiene también con Dios. Porque esto no es para que seamos vistos ni para que seamos conocidos, sino para que seamos de bendición a los demás también. Si Dios te ha dado gracia, entendimiento, es para que lo apliques en su reino. Amén. Entonces, Pablo habla de la lógica o de la parte racional, no necesariamente como lo calculamos en matemáticas, 2 por 2 son 4. En la vida de la fe no necesariamente es así, porque hay cosas que usted la va a leer y le va a buscar la quinta, la sexta y la séptima pata y no la va a encontrar porque no hay manera de explicarlo. Por ejemplo, Jesús en una ocasión estuvo en un campo abierto predicándole a 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños. Eran como las 5 de la tarde, ya una hora suficientemente tarde como para que la gente fuera a su casa a preparar cena, a comprar. Y Jesús le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. Oiga, ¿qué encomienda a los discípulos a las 5 de la tarde? Denle de comer a 5,000 personas. Los discípulos hicieron una reunión tratando de buscar soluciones humanas y dijeron: Señor, son las 5 de la tarde, no hay panadería abierta, no hay dinero que dé, 200 denarios no darían para comprar el pan, no tenemos forma de resolver el problema. Pero aún así Jesús les insistía, dice: denle de comer. Apareció un niño que no tenía mucho razonamiento de la verdad presente, del entorno, que quizás no sabía contar hasta tanta gente, no sabía qué multitud tan grande era la que había, pero él dijo: denle de comer. Y el niño pensó: bueno, yo tengo aquí 5 panes y 2 peces, quizás esto sirva para algo. Como niño, al fin, una mente pura, una mente sana, una mente inocente, vino al Señor y le dijo: Señor, yo tengo 5 panes y 2 peces. Se lo dijo a los discípulos. Se rumora que fue Andrés que se lo dijo, y Andrés muchacho, ¿para qué sirven 5 panes y 2 peces si son 5,000 hombres, sin las mujeres y sin los niños? Y a veces hay mujeres que comen igual que un hombre, y cuidado. Y a veces hay niños que comen igual que... Hay niños que son niños para comer. Digo para trabajar, pero para comer son hombres. ¿No ha oído usted la historia de un hombre que trabajó con su niño en el campo, con su hijo de 11 años en el campo, y el hombre estaba limpiando su finca y le decía el hombre: wow, yo siento como que nos rendimos? Y dice el muchacho: papá, es que es un hombre y un niño trabajando. Bueno, ciertamente. Llegó la hora de comer y pusieron un banquete en la mesa, mucha comida.
Y el papá se asombró y dijo, wow, pero tanta comida para 2 personas. Pero no dijo nada, se sentó y se quedó tranquilo. Se sentaron a comer. Cuando terminaron de comer, barrieron la mesa. Dice el papá, wow, pero ¿cuánto comimos? Dice el niño, oh, ¿usted sabe lo que comen 2 hombres? O sea, para comer era un hombre, pero para trabajar era un niño. Este niño de la Biblia no tenía quizás conciencia de cuánta gente alrededor estaban de ellos, pero tenía lo que el Señor estaba pidiendo. ¿Qué pidió el Señor? Denle de comer. Dijo, bueno, yo tengo pan y tengo 2 peces, quizás esto funcione. Pero los discípulos estaban razonando el cómo lo hará. Y eso es algo que va a pasar en muchos de nosotros. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? Amado, el cómo y el cuándo muchas veces son razonamientos humanos que no van a ser fáciles de responder, porque Dios no opera como nosotros. Dios opera en otra dimensión, más alta que la atmósfera del Espíritu. Entonces no se va a entender mucho con esta razón. Eso no significa que Dios nos anula la razón, no, al contrario. Dios nos deja la razón ahí y nos da un razonamiento más elevado, que es el razonamiento espiritual. Amén. El niño insistió hasta que por fin el apóstol le dijo, es más, bueno, está bien, para salir de ti, Señor, mira, aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, eso era lo que yo necesitaba. Que alguien se atreviera, que alguien se saliera del razonamiento común y me entregara lo que tuviera. El niño entregó los panes, entregó los peces, Jesús los levanta y hace un milagro de multiplicación, alimenta a los 5,000 con todas las mujeres y los niños, y aún sobraron 12 canastas. Pero el niño se salió de la razón, tuvo que entrar en otra dimensión diciendo, lo que es poco en mis manos, en las manos de Dios se convierte en mucho. En otras palabras, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Razonamos y razonamos y razonamos y nos frustramos también. ¿Por qué? Porque juzgamos según vemos. Y según vemos, a veces vemos la situación económica y decimos, bueno, esto va de mal en peor. Y uno podría decir, bueno, es verdad, está feo el asunto. Si miramos cómo va la sociedad de hoy, uno dice, bueno, está feo el asunto. Si miramos los matrimonios, está feo el asunto. Si miramos cómo va la política mundial, uno dice, wow, está feo el asunto. Pero nosotros no miramos como los demás miran. Aunque tenemos ojos iguales, miramos en otra dimensión. ¿Por qué? Porque el justo no vivirá por vista, sino vivirá por fe. Y por fe mira en otra dimensión. Mira que cuando las cosas se ven grises, oscuras y difíciles, son oportunidades divinas para manifestar su gloria. Mira que cuando las cosas se aprietan, que cuando las cosas se ponen fuertes, Dios las aprovecha para manifestar que Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. O sea que posiblemente usted esté siendo apretado, esté siendo procesado, pero en el proceso Dios no ha dejado de ser Dios, sigue siendo Dios. No se ha mudado, no se ha dejado provocar, sigue siendo el mismo Dios. Ahora Dios quiere que lo miremos como tal, como Dios. Pero el Dios no el Dios que la razón nos vende, porque la razón nos va a jugar muchas estrategias para no ver al Dios de nuestra salvación como Él es. Como dice la canción, mis ojos mirarán al Rey en su hermosura. Y cuando los ojos miran al Rey en su hermosura, veremos al Dios de nuestra salvación en su esplendor y en su poder. Al Dios que no tiene límites, ni barreras, ni fronteras. Al Dios que dijo, nada es imposible para mí. Pero si metemos razones humanas, vamos a encontrar, hermanos, en nosotros muchísimos obstáculos que nos van a limitar ver a Dios manifiesto. Y Dios, como es soberano en todas sus obras, sabe y sabía que el hombre no iba a poder caminar con Él si Él mismo no hacía provisión. Por eso se hizo provisión en Jesús para nuestra salvación. Amén. Somos salvos porque el Padre proveyó el medio de salvación. Amén. En la antigüedad, para ser esclavo, tú tenías que tener 2 razones para ser esclavo. 1, que alguien te haya vencido, eres esclavo del que te venció. Y 2, tener una deuda que tú no podías pagar. Eran las 2 razones para ser esclavo en la antigüedad. Nosotros éramos esclavos 2 veces. Primero, porque fuimos vencidos por el pecado en Satanás. Satanás venció a Adán por el pecado y por Adán todos los hombres pasamos a ser esclavos del pecado. Jesús tuvo que vencer el pecado en una vida santa. Amén. Lo venció con su sacrificio santo.
Entonces teníamos también una deuda que no podíamos pagar. ¿Qué hizo Jesús? Pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar también, para hacernos libres, plenamente libres. Él pagó tu deuda y la mía en la cruz del Calvario. ¿Usted no se siente alegre de que Dios haya pagado su deuda en este día? Que su deuda así está en cero para con Dios, balance es cero para con Dios, balance a favor, porque ahora Dios es tu fuente y tu provisión también. Por lo tanto, debiéramos celebrar esa bondad de que Dios nos libertó de las obras del diablo y también nos libertó de la deuda que teníamos. Y en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Amén. Quizás usted tiene dificultades, y seguro que la tiene, todos las tenemos, pero las dificultades de esta vida no son nada comparado con la gloria venidera. Todos tendremos aflicciones en este mundo. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vendrán situaciones, vendrán aflicciones, vendrán persecuciones, vendrán decepciones, vendrán quebrantos, pero Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Miremosle a Él en su hermosura, pero no lo miremos razonando nuestra realidad, sino mirando quién es Él primero. A Dios se le adora por quien Él es. A Dios se le adora por lo que Él ha dicho y a Dios se le adora por lo que Él ha hecho. Entonces tenemos muchas razones para levantar los ojos en este día, como dijo el salmista, sobre los montes y saber que nuestro socorro viene de Jehová. Amén. El que hizo los cielos y la tierra, el que dio mandamiento y fue hecho, y el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Y Él no se ha mudado de lugar. Él sigue siendo el mismo Dios. Nosotros levantaremos hoy en este día nuestro pensamiento a saber que Él se hizo provisión para mí. Para salvarme se hizo provisión en Cristo. Para perdonar mis pecados, Cristo fue a la cruz del Calvario y venció el pecado en su vida santa y venció la muerte, diciéndole a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y se levantó con poder y vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso todo lo que en Él creemos tenemos la promesa de salvación y de vida eterna. Tanto es entonces la promesa que debiéramos tener una actitud como más alegre, ¿verdad? Diciendo: wow, yo no era digno de nada, no merecía nada, ni aún creo que merezca nada. Mas Dios mostró su amor para conmigo, dándome a Cristo y dándomelo por gracia y misericordia, solamente para que yo crea que en Él tengo lo que Él ha prometido darme. Por la fe somos salvos, por la fe somos sanos, por la fe somos libres. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que posiblemente va a chocar con mis razonamientos, porque mis razonamientos van a tener una capacidad de ver situaciones, de enfrentar situaciones reales que no son ficticias, pero yo no voy a juzgar según lo que veo, yo voy a juzgar según lo que creo. Tengo un amigo que dice: las cosas están tan malas que se están poniendo buenas. Suena extraño eso, ¿verdad? Las cosas están tan malas que se están poniendo buenas. ¿Cómo así? Bueno, esta es una oportunidad entonces de ver que Dios sigue siendo Dios. Que en medio del desierto Él da agua de la peña. Que en medio del desierto Él envía codornices para su pueblo. Que en medio del desierto Él envía la columna de fuego durante la noche y la nube durante el día. En medio del desierto Dios sigue siendo Dios también. Ahora, si vamos a la razón, vamos a encontrar muchísimos obstáculos, porque hay una guerra en nuestra mente. Una guerra constante en nuestra mente que viene contra los deseos de Dios, porque nuestra mente antes de Cristo era una mente adánica y todavía sigue siendo una mente adánica. Lo único que antagoniza la vida del Espíritu ahora. Interviene el Espíritu Santo. Tenemos la mente adánica todavía, lamentablemente. No podemos decir que no. Todavía Adán está ahí, como dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a tener una batalla interior constante y frontal, pero va a prevalecer quien usted alimente más. Si usted ha dispuesto su corazón y voluntariamente dice: yo he decidido rendir mi voluntad al Dios de mi salvación, entonces prevalecerá el hombre nuevo, creado según Dios y justicia y santidad de la verdad. Y ese hombre nuevo le va a enseñar los pensamientos de Dios. Le va a enseñar que hay
situaciones que Dios la permite aún para que crezcamos, que no son al momento apetecibles ni agradables, cuando uno las quiere ni ver ni oír, pero Dios la permitió para enseñarme algo, para darme una lección, para instruirme en algo, para formarme, para capacitarme. Cosas que no siempre la carne le va a gustar o la razón la va a querer aceptar. Pero Dios es Dios y aún así en ese momento tiene propósito con nosotros. Amén. Abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Juan. Vamos a leer un verso para entonces ir a otro verso y ver otra cara de lo que quiso Pablo decir a los romanos. Pero vamos a mirar esta parte primero en Juan 14, versículo 26. El Señor Jesús, cuando hablaba de su ida, de su regreso al Padre, los discípulos sintieron turbación y sintieron tristeza también. Hubo ciertas aflicciones entre ellos porque se le iba el Maestro, se le iba el Señor. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué hará el Espíritu Santo? ¿Nos enseñará cuántas cosas? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, fíjese cómo es Dios en su manera de obrar con nosotros. Primero, el Espíritu Santo, Jesús va al cielo, viene el Espíritu y viene para enseñarnos. Y viene para recordarnos las dos cosas. Dios sabe que la naturaleza del hombre tiende a olvidar. ¿Sí o no? Se nos olvidan las cosas. A veces se nos olvidan promesas que le hemos hecho a Dios. ¿Habrá usted hecho alguna promesa alguna vez? A veces decimos, Señor, si tú me ayudas en este proyecto, yo te prometo tal o cual cosa. Y en el momento de la promesa tenemos un fervor que, hermano, mire, como dicen algunos hermanos, candela, chispa y fuego. Pero ¿y después? Después se nos olvidan. Señor, si tú me sacas de este aprieto, yo te serviré. El Señor en su generosidad dice, te voy a sacar. Y se te olvidó la promesa después. Y adiós, Lola. Amados, son mucha la gente que hemos visto en ese sentir de hacer promesas a Dios. Pero el Espíritu Santo nos las recuerda siempre. Recuérdate que tú dijiste que tú me servirías. Recuérdate que tú dijiste que tú estarías dispuesto para mí. Recuérdate, te lo estoy recordando, por si acaso. Hay recordatorios que uno no lo quisiera oír. Miren, cuando suena el teléfono a las 2 de la mañana y usted lo coge y le dice, Señor fulano de tal, te estamos llamando del banco para recordarle que su tarjeta de crédito tiene 3 cuotas vencidas. Ahora pasar a la... Mire, usted no quiere que les recuerden eso, ¿verdad que no? Sin embargo, ellos lo hacen porque ese es su deber, ese es su trabajo y tienen que cobrar. Hay recordatorios que son agradables, pero hay recordatorios como que uno lo quisiera que se los recuerden, ¿verdad que no? Ese es uno. Como cuando uno le cobran una deuda. Ay, Señor, no me acuerdo de eso. Pero Jesús nos recuerda que el Espíritu Santo está con nosotros. Gloria a Dios, está con 5 en esta mañana. Subió el número ya. Gloria al Señor. Y está con nosotros para enseñarnos y para recordarnos. Pero ¿qué pasa? Que la enseñanza del Espíritu no va a ser una enseñanza conforme a nuestra naturaleza humana. Nos va a enseñar lo espiritual, porque es espíritu. Amén. Cuando éramos estudiantes de primaria, los profesores daban las 4 materias básicas. ¿Ustedes recuerdan eso? Español, sociales, naturales y matemáticos, o aritmética. Daban las 4 materias básicas. Después, cuando uno entra ya como en secundaria, empiezan profesores a especializarse. Profesor de álgebra, profesor de historia, profesor de física, profesor de química, profesor de biología. Y ya habían como ciertas especialidades, como que uno ya se encontraba como en una complejidad ahora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo concerniente a Dios, conforme de acuerdo al nivel donde estemos nosotros también.
Dios sabe bajarse al pequeñito como sabe hablar al que está allá arriba. Eso es sabiduría de Dios y soberanía de Dios. Dios se da a entender al sencillo como al que es muy brillante también. Se da a entender. Porque Él es Dios. Pero lo hace en la mente espiritual. En la mente racional, los más intelectuales han sido los que más conflicto han tenido con Dios. ¿Por qué? Porque han querido meter a Dios en la razón. Y meter a Dios en la razón, en la mente natural, no va a ser tan fácil ni posible. Porque Dios no cabe. Aún Salomón cuando diseñó el templo, que fue la gloria, la fama de Salomón fue aquel templo. Dice Salomón que cuando Salomón dedicó el templo, dice la Biblia en 2 de Crónicas, que la gloria de Jehová llenó el templo. De tal manera que los hombres no podían ni entrar. Y Salomón exclamó: Señor, tú que eres el creador, el Dios que habita la eternidad, que aún los cielos de los cielos no te pueden contener. Oiga, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, nuestra capacidad racional, natural, humana, no lo va a poder contener tampoco. Entonces Dios tiene que hablarnos a una dimensión un poquito más elevada y subirnos a su dimensión para que lo entendamos. ¿Sabe usted que en la inteligencia del hombre hay diferentes enfoques, diferentes ramas también? Hay personas que posiblemente no sean inteligentes para una cosa, pero para otra cosa son brillantes. Hay tendencias en la capacidad humana que se inclinan hacia un área del saber con cierta facilidad y lo logran de una manera así. Pero hay otras áreas que esa misma persona no. Como que no da pie con bola, decimos nosotros. ¿Ha conocido usted personas, por ejemplo, que son buenísimos en matemáticas? Que nada más que decir la cosa una sola vez. Sin embargo, hay otros, de los cuales yo me incluyo, que hay que repetirlo las 100 veces. Y en la 101 no entendemos todavía. Pero hay otras áreas del saber, en el contexto natural, que posiblemente seamos más hábiles que otros y podamos abrazar de una vez la instrucción. Eso pasa en lo natural. Hay personas que aprenden viendo, otros aprenden oyendo, otros aprenden haciendo, son inquietos, son de esta gente que viven inventando y diseñan cosas y tú no sabes de dónde le salió esa idea y cómo lo logró. Hay una capacidad que Dios le ha dado al hombre excepcional. Cada vez que yo veo un avión, me monto en un avión, yo digo, es impresionante cómo Dios le ha dado al hombre la capacidad de calcular tiempo, espacio, velocidad, para decir, este vuelo va a durar 3 horas y 40 minutos, y yo hago así 3 horas y 40 minutos, y me pongo una alarma también, y precisamente 3 horas y 40 minutos. Impresionante. Wow, Señor, cuánto tú le has dado al hombre. Una inteligencia extraordinaria. Pero esa inteligencia no siempre aplica para todo. Hay personas que tienen niveles en áreas, hay otros que en esa área posiblemente no saben nada. Hay personas, por ejemplo, que cocinando son brillantes. Mujeres y hombres, pero posiblemente en matemáticas son 0. Y viceversa. Hay personas que en matemáticas son brillantes, pero tú le pones a hervir un huevo y se le quema el agua. O sea, hay diferencias, ¿sí o no? Aunque tengamos capacidades naturales, Dios la va a usar para cosas naturales. Y la va a usar también para dar testimonio de que Dios tiene niveles en su reino, de gente pensante en todos los niveles. Amén. Si usted es curioso de estudiar cosas así, ya falleció, se fue con el Señor, uno de los exégetas y también uno de los apologetas más tremendo del siglo XX, se llamaba John Lennox. Él era un profesor de Cambridge y él era un físico matemático. Y John Lennox ha debatido con uno de los ateos más rudos del mundo, frontalmente. Y muchas veces John Lennox le hacía pasar vergüenza. Lo dejaba en vergüenza. El otro tipo era un científico también, o es un científico también. Porque la capacidad de explicar cosas espirituales, el hombre racional no la va a entender. Pero hay preguntas que no la puede responder tampoco. Entonces, Dios tiene niveles en todas las esferas. Dios tiene quienes no saben leer, pero Dios tiene quienes tienen un PhD también.
¿Y por qué Dios lo hace así? Porque Dios quiere alcanzar en todos los extractos a todo aquel que tenga un alma adentro. Por eso que Dios lo hace así. Dios salva al que vende aguacate en la calle, que no es denigrante, ni es vergonzoso, pero Dios salva al que está en el doctorado allá arriba también. ¿Para qué lo salva? Para que sea un testimonio de su gloria. Amén. Si usted vio esto, el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos, pero siempre debe haber en nosotros una disposición de aprender. Amado, yo quiero aprender. No sé si usted quisiera aprender. ¿Quiere usted aprender? Dígale al Señor que lo enseñe. Dígale al Señor, enséñame. ¿Sabía usted que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo en sus cartas fue muy coherente en lo que él decía y fue muy coherente en cómo él conectaba o interconectaba las cartas? Pablo escribe a una iglesia que él nunca fue, que fue la iglesia de Colosas. Tampoco Pablo había ido a Roma cuando escribió la carta de los romanos. Estaba en Corinto cuando la escribió a los romanos. Pero cuando le escribió la carta a los colosenses, Pablo le escribe, y yo quiero que usted venga conmigo y miremos unos cuantos textos. Pablo le escribe a esta iglesia que él no conocía, que él no sabía quiénes eran, pero por el Espíritu escribió un consejo apostólico y les decía cómo él oraba por ellos, por el informe que recibía de un siervo llamado Epafras, que era también discípulo de Pablo. Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14, si usted es tan amable de ir conmigo a la Biblia. Colosenses capítulo 1 del 9 al 14, la Biblia dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Siempre hay que orar por la iglesia. ¿Cuándo? Siempre. Hay que orar por la iglesia. Siempre. No habrá ni la encontrará una iglesia perfecta, pero siempre ore por la iglesia del Señor, para que la iglesia siga los pasos del Maestro. Y dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué está pidiendo Pablo? ¿Que sean llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad. Porque de la única forma que yo puedo hacer la voluntad de Dios es si la conozco. Si no la conozco, no la puedo hacer. ¿Aló? Aunque la Biblia da una especificación muy precisa en cuanto a la voluntad de Dios, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del mal. Esa es la voluntad de Dios. Pero ese proceso de santificación va a tomar un tiempo de aprender y desaprender, deshacer las obras del hombre adánico y tomar la vida nueva en Cristo Jesús. Y eso va a tomar tiempo. Amén. Aunque la santificación tiene 3 etapas, para los que no lo han oído, cuando usted viene a Cristo, automáticamente usted para con el Padre se ha hecho santo ya. Lo que se llama santificación posicional. Pero tan pronto usted empieza a crecer en la fe, usted entra en un nivel donde creo que estamos todos, que se llama santificación progresiva. Yo creo que todos estamos ahí. Porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y mientras más conozco la voluntad de Dios, puedo hacer la voluntad de Dios. Pero hay otro nivel, que es el nivel de la glorificación, que no va a ser en este cuerpo terrenal, sino que va a ser en el cielo, que se llama la santificación perfecta. Pablo ora por la iglesia para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí dice algo muy interesante, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Había usted pensado que hay una inteligencia espiritual? No todo el mundo piensa eso, ni todo el mundo conoce esto tampoco. Así como usted ve que ahora hay un chat GPT que se llama inteligencia artificial, que es un arma peligrosa en las manos de un creyente porque puedes responderte cosas que están completamente desviadas, y porque vienen de inteligencia artificial tú puedes creer que son verdades. Son programadas, hermanos. Alguien las programó, alguien las dirigió, alguien le dio el input para que tenga todas esas respuestas ahí. Claro, por la velocidad que te puedes responder es algo que tú te asombra, pero no necesariamente todas las respuestas son correctas desde el punto de vista espiritual. Porque ChatGPT no entiende nada de lo espiritual, ni de lo emocional tampoco. Es un robot, es una máquina.
no sabe lo que es sentirse triste, no sabe lo que... Es igual que usted le pregunte, por ejemplo, si usted tiene en su casa un Alexa. ¿Cuántos tienen un Alexa? ¿Cuántos saben lo que es un Alexa? Es un dispositivo que se usa para dar comandos, que tú le puedes dar comandos. Dice, Alexa, prende la televisión, y Alexa la prende. Alexa, apaga el aire, y Alexa lo apaga. Alexa, ¿está contenta? Dice, no, yo no tengo sentimiento. Es una máquina. Es igual que Siri, en los que usan Apple, los que son usuarios de iPhone. Usted le pregunta a Siri, Siri, ¿cómo amaneciste hoy? Ella podrá decirte una expresión cualquiera, pero no tiene sentimiento, porque es una máquina, es un robot. La inteligencia espiritual que Pablo habla aquí es una de las variantes del Espíritu Santo. Usted lo va a ver ahora. Hay una inteligencia que es aplicada a lo espiritual. Una inteligencia que tiene que ver con entender misterios que no lo entiende todo el mundo, que solamente por el Espíritu Santo se pueden entender. Entonces, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos esto dentro de nosotros, pero no todo el mundo lo ha activado. ¿Saben lo que es el celo santo? ¿Han oído eso del celo santo? ¿Sabe por qué los pastores sufrimos y nos duelen muchas veces los comportamientos de las ovejas? Porque uno se cansa de hablar, se cansa de hablar, se cansa de hablar, y es como si hablara con una pared. Y es como si uno invirtiera el tiempo y la fuerza en personas que no valoran. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Perdiendo mi tiempo. Ponme a hacer otra cosa, ponme a barrer el templo, o ponme a ir con Ramón a la cárcel, a sentir que estoy haciendo algo como que la gente lo aprecia. A veces los pastores nos sentimos así, hermanos. Y no a veces, sino casi siempre. Porque el mensaje está siendo expuesto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a vivir este mensaje? ¿Cuántos están dispuestos a decir, yo necesito caminar en la inteligencia espiritual? Yo necesito entender que Dios me trajo aquí para explicarme. Y después de explicarme, ahora tengo yo que aplicarlo. ¿Cómo un maestro se da cuenta que un estudiante entendió? Maestro, ¿cómo se da cuenta? Es tomar lo que tú le enseñaste, toma, aplícalo. Vamos a ver si tú sabes. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Para qué que Pablo dice a los colosenses que ruega? Para que sean llenos de todo conocimiento e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. En otras palabras, si conoces, si entiendes el diseño de Dios, podrás andar conforme y de acuerdo a Dios. Te comportarás como un hijo de Dios. Vivirás como un hijo de Dios. Te conocerán como un hijo de Dios. Te conocerán como un siervo de Dios. Y repito lo que dije el domingo pasado. Si tu testimonio no habla por ti, un carnet no lo va a hacer. Ni una corbata tampoco. Si tu testimonio no habla por ti, que te metas una Biblia del tamaño de una caja de bacalao aquí abajo, no va para ningún lado tampoco. Tu testimonio va a hablar, porque los frutos es lo que te hacen conocer. Lo que te dan a conocer son tus frutos. Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Y el que tiene ojos para ver, verá. Y el que tiene oídos para oír, escuchará. El que tiene corazón para percibir, percibirá. Que el que te está hablando, la que te está hablando, es una mujer que ha sido transformada, lavada, santificada por el poder del Dios Todopoderoso. Y la inteligencia espiritual te dará entendimiento de que tú estás caminando en un valle de huesos secos también. Y eso te va a hacer deudor y compromisario para mirar al mundo con ojos de misericordia. No andar juzgando a la juventud porque están tatuándose, porque están haciendo piercing, porque están haciendo carrera, porque están vendiendo el cuerpo, porque están viendo pornografía, sino entendido de que necesitas orar por ellos para que Dios los saque de ese mundo. Y hablarle de la bondad de Dios y del amor de Dios en Cristo de alguna forma u otra. Hacerles entendidos de que hay un mejor plan para sus vidas que el plan que están llevando. Ese plan es el Evangelio de Cristo. Predicado con el testimonio de una vida que sabe que Dios ha hecho una obra en él. ¿Cuántos aquí saben que Dios ha hecho una obra en su vida? Pueden decir, pastor, el hombre que usted ve hoy no es el hombre que yo era. El hombre que usted conoce hoy no es el hombre que yo era hace 20, 25 años. Dios ha hecho una obra en mí. Pero el que comenzó la buena obra sigue obrando en mí.
y la va a perfeccionar para el día glorioso de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale aplauso al Señor. Para que andéis como es digno, agradándole en cuanto, en todo. Esa palabrita es muy, muy demandante. Agradándole en todo. Procurando agradar a Dios en todo. Amados, si nosotros pensáramos en esa palabrita para nosotros trabajar, diríamos, vamos a hacerlo bien para que Dios sea glorificado. Si vamos a estudiar, vamos a hacerlo bien para que Dios sea glorificado. Si vamos a servir bien para que Dios sea glorificado. Si vamos a caminar en este mundo, caminemos bien para que Dios sea glorificado. Para que nosotros no seamos tropiezos, sino que seamos impulsadores a otros. Estímulos. Hermanos, que estimulen a la fe por el testimonio de Cristo. Hagámoslo bien, todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que se crece en conocimiento. Usted no se queda estático. Usted crece en el conocimiento de Dios. Crece mediante las Escrituras, crece mediante la oración, crece mediante las relaciones que usted tenga espiritualmente hablando, crece mediante la predicación de la palabra. Alguien te explica, tú entiendes, eso te da crecimiento. Amén. Vas creciendo. Y dice la palabra del Señor, creciendo en el conocimiento, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad de perseverancia, con gozo, dando gracias al Dios Padre o al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La oración de Pablo es la oración de todos los pastores hoy día. Señor, que nuestras casas sean llenas de tu conocimiento. Que nuestras casas sean llenas de espíritu de sabiduría. Que nuestras casas sean llenas de espíritus de inteligencia espiritual. Que nuestros hermanos puedan entender la hora profética. Que ninguno de nosotros se haya hallado distraído, sino que esté enfocado atendiendo lo que debe atender. Porque la hora viene, se acerca el día, no sabemos cuándo, pero se acerca. Y como se acerca, debo estar prevenido. No puedo distraerme en las cosas banales de este mundo. No estoy diciendo que usted no se tome un día de descanso, se vaya de vacaciones o haga vida familiar. No estoy diciendo que usted no estudie, que usted no trabaje. No. Lo que estoy diciendo es como en los días de Nehemías. Levantemos el muro, con una mano el martillo y en otra mano la espada. Seamos entendidos de la hora profética. No nos dejemos arrastrar. Hay muchas ofertas para distraer la iglesia, incluyendo la misma iglesia. Y usted dirá, ¿qué hay en la iglesia para distraerla? Hay un espíritu que se llama espíritu humanista. El humanismo es una de las corrientes que ha entrado a la iglesia con más filosofías, con más motivaciones humanas que espirituales. Entonces, como es humano, a los humanos nos interesa todo lo que es humano. Nos apela, ¿sí o no? Entonces hay una tendencia en este último tiempo, una corriente que ha entrado a apelar a los hombres por sus necesidades. Y en las necesidades todos aquí tenemos, ¿o no? Entonces el enemigo sabe cómo trabajar esa parte. Miren, en los seminarios, cuando usted estudia teología, usted se forma como para ser ministro desde el punto de vista de la letra. Hay una materia que se llama homilética, que se le considera como el arte de preparar mensajes, o la ciencia, como quien dice, de preparar sermones, de hacer bosquejos y sermones, de preparar temas de oratorias para predicarlos. Pero la mayoría de los mensajes que la homilética te enseña es mirando la necesidad que el pueblo tiene. Y ya eso es una estrategia humana. Eso es un mercadeo cristiano. Aquí hay mercadólogos y saben que el mercadeo te crea necesidades. Cosas que tú realmente no necesitas, el mercadeo te la crea. Te la crea y hasta te obliga a consumir productos por causa del mercado, por causa de los tiempos. ¿Cuántos aquí pensamos en la red 5G?
Nadie pensaba en eso. Antes tener 3G era tener un celular de última gama, alta gama. Pero el que tiene 3G y tiene un chicle macado no tiene nada, está igualito. No tiene nada. Todo es 5G. Pero ¿qué ha pasado con la promoción? ¿Qué ha pasado con la existencia tecnológica? ¿Qué ha pasado con el mercado? Que te han metido 5G por boca y nariz, y ya si tú no tienes un celular 5G, tú te sientes que tú no tienes celular, que tú lo que tienes es un artefacto ahí que funciona cuando él le da la gana. Te han vendido un paquete mercadológico y te han creado una necesidad, y ya tú te sientes incompetente, te sientes que estás fuera del mover de los tiempos. ¿Qué tú haces con un celular 5G? Digo 3G. ¿Qué tú haces con un maquito de esos que se hablan así? Pro. Eso no se usa ya. Tú tienes que tener un celular inteligente. Y a veces digo, ¿cuál será más inteligente? ¿El celular o el dueño del celular? A veces yo creo que el celular es más inteligente, ¿sí? Porque nos ha ido embruteciendo. No estoy en contra de tener un celular moderno y cómodo, pero ya la gente no usa las alternativas que Dios le dio. La capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de deducir, quiere que todo se lo den hecho. Y eso ha creado una generación peligrosa, una generación que... Por ejemplo, a mí me han dicho mucha gente, y me lo han preguntado, ¿por qué usted no graba las cápsulas que usted manda? Digo yo, porque yo soy maestro y a mí me interesa que la gente lea. Y yo sé que mucha gente no lee, y lo hago, yo escribo. No, pero póngaselo fácil a la gente, ese es el error. No se la voy a poner fácil. El que quiera leer, que lea. El que no quiera que lea, que no lea, punto. Pero la gente quiere todo hecho. Entonces, en parte, eso nos ha hecho mucho daño a nosotros. Me comunico, mis hermanos. Ya la inteligencia espiritual tiene que estar por encima del 5G en nosotros. Ya el ChatGPT no debe ser para nosotros la alternativa de consulta. Tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted le puede preguntar al ChatGPT, dime cómo maneja un adolescente que está entrando en su periodo menstrual, una niña de 14, de 15 años, dime cómo la manejo, dime cómo la trato. Y él mecánicamente te va a decir lo que él piensa o lo que le pusieron en el input, en la alimentación. Pero cada joven es único. Cada persona es única. Entonces tú necesitas el único Dios que lo puede entender y lo diseñó, que te ayude. Porque esa muchachita es única, porque ese jovencito es único, porque ese matrimonio es único. ChatGPT, ¿qué hacer con una mujer cuando está entrando en menopausia? Y ChatGPT te dice, anda con una funda de hielo arriba porque siempre tendrá un calor que no lo va a soportar nadie. Sin embargo, eso te lo dice ChatGPT. El Espíritu Santo te va a decir, tenle mucha paciencia, ámala, no te le pegues mucho porque te pueden dar de repente, porque el calor la exaspera. Pero eso es un proceso temporal. Estate tranquilo, tenle paciencia, tenle misericordia, que tarde que temprano ese calorcito se le va a ir bajando. ¿Aló? Entonces, no estamos ya para consultar tanto al tal ChatGPT. Consultemos al Espíritu Santo. Él nos va a dar entendimiento en nuestro culto racional. Él nos va a dar entendimiento de lo que estamos haciendo. ¿Para quién lo hacemos? ¿A quién servimos? Servimos a Dios. Servimos a Dios. ¿Para quién lo hacemos? Para Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno y para siempre su misericordia. Porque Él me salvó, me redimió, me puso nombre y soy de Él. Pertenezco a Cristo. No le puedo negar lo que es de Él. Por eso dice el Salmo, no a nosotros, oh Dios, Salmo 115, sino a tu nombre sea dada la gloria. No daremos gloria a ningún otro. Solamente el Dios nuestro merece la gloria, merece la honra y merece la alabanza. Somos sus hijos y también sus siervos. Por gracia y misericordia alcanzamos a estar aquí hoy. Él tuvo misericordia.
Muchos pudieron haberse levantado, pero no tuvieron el ánimo, ni la fe, ni la fuerza para llegar a la casa. Dios me la dio, lo logré, vencí en el nombre de Jesús. Estoy en su casa, aleluya. Y es mejor un día en su casa que 1000 días fuera de ella. Logré vencer hoy, y como Él me ha hecho vencedor, venceré. Si mi corazón se dispone, Él me da la fuerza también. Como dice el cántico, si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Que mi culto sea racional, hermano. Que yo sepa a qué vine y dónde estoy y para qué estoy. Estoy para ser instruido, estoy para ser capacitado, pero estoy para ser lanzado a una dimensión donde Dios quiere que yo proyecte su gloria y su nombre. Escucha esto, si alguna vez lo he escuchado, gloria a Dios. Si no lo he escuchado, lo vas a escuchar. Para lanzar una flecha hay que estirar el arco. ¿Lo ha escuchado? Si no lo había escuchado, lo escuché por primera vez. Para lanzar una flecha hay que estirar el arco. Dios, para lanzarte, tiene que estirarte primero. Y tiene que estirar tu conocimiento, tiene que estirar tu corazón, tiene que estirar tu voluntad, tiene que estirar tu disposición para Él. Entonces Él te va a lanzar hacia donde Él quiera lanzarte. Y te va a usar, y te va a dar gracia. Y va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque Dios, antes de lanzarte, te capacitó. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios respalda, Dios suple. Siempre se dice: Dios al que llama respalda. Eso es media verdad. Hay un lapso en el medio que quitaste, un eslabón que dejaste afuera. Y si quitaste ese eslabón, va a ser un problema para ti servir a Dios. Dios al que llama capacita. Y esa capacitación no es saberse los 66 libros de la Biblia. Es rendirme a Él para aprender de Él. Él es manso y humilde de corazón y quiere enseñarme. Amado, ¿usted sabe lo que usted quiere enseñar a una gente? Yo quiero enseñarte. Eso es la voluntad de Dios, que aprendamos de Él. Pero no para ser competidores con otros hermanos, ni para rivalizar con otros hermanos, ni para entrar en argumentos de que si Adán tenía ombligo, no tenía ombligo. No, hermano, no te preocupes por eso. Mi capacitación es para poder dar el grado del llamamiento que Él me ha hecho. Y por eso necesito inteligencia espiritual. Porque Dios es espíritu y no lo podría lograr sin que Él me instruya. Necesitamos, amados, tener inteligencia espiritual. Pero hay algo que me choca. No es que la necesitamos, es que la tenemos. El problema es usarla. Yo estoy seguro que usted tiene cosas en su closet que usted no usa. Casi segurito estoy de que usted tiene cosas en su closet que usted no usa. En su despensa usted tiene loza, copa, platos, bowls, cosas así que usted no usa. Están ahí, pero no la usa. La inteligencia espiritual está, pero hay que usarla. ¿Por qué yo sé que está? Porque la inteligencia espiritual es una variante del Espíritu Santo. ¿Usted quiere que se lo enseñe por la Biblia? Y aquí podemos terminar. La Biblia habla de los 7 espíritus de Jehová en Apocalipsis, pero habla en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y esa variante del Espíritu Santo es el Espíritu Santo mismo también. Quien da la inteligencia espiritual se llama Espíritu Santo. Y si usted recibió a Cristo, recibió al Espíritu Santo. En otra palabra, tiene el Espíritu Santo. En otra palabra, tiene la inteligencia espiritual. Que no la está usando, eso es otra cosa. Pero la tiene. Llegó Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2. Un versículo, creo que todos lo han leído alguna vez. Hablando el profeta sobre Jesús, dice: y reposará sobre él. Aquí habla de los 7 espíritus de Jehová. Si usted quiere, cuéntelo. Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. De consejo, 4. De poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Espíritu de temor de Jehová, 7. Es el mismo Espíritu Santo.
Ya yo lo tengo. ¿Qué necesito entonces? Usarlo. Usarlo. Hay momentos que a usted tienen que ayudarle. Por ejemplo, ayer estaba en una clase de Zoom. No una clase, sino una reunión con unos pastores de España, de Chile, de Nueva York. Estábamos en un tiempo que se está preparando algo muy hermoso y había una reunión. Yo no soy muy tecnológico, pero los que son tecnológicos te dicen, mira, en la pantalla, en la parte alta de la derecha, hay un puntito verde. Si prende ese puntito verde significa que está haciendo esto. Si no lo tiene, dale aquí para que lo prenda. Y los que no somos tecnológicos tenemos que aprender de los que saben. Dejarnos guiar. Eso pasa en la vida espiritual. Quizás usted pensó que no lo tenía y sí lo tiene. No lo estaba usando, pero lo voy a usar, pastor. Lo voy a usar en el nombre de Jesús. Lo voy a usar. Desde ahora en adelante la inteligencia espiritual se activa de manera tal que yo voy a consultar a Dios para tomar decisiones. Que no voy a decidir por mi propia cuenta ni porque yo sé mucho, sino porque Dios me está guiando. Voy a consultar a Dios en mis relaciones. Hay amigos tóxicos, amigas tóxicas, conversaciones tóxicas que no van a prevalecer en mí porque desde ahora en adelante Dios me va a revelar. Cosas que posiblemente tú crees que son triviales y no lo son. Tienen relevancia y Dios necesita que tú tengas los ojos abiertos. ¿Para qué? Para que tú no caigas en errores. El Señor quisiera evitártelos. Si tú usaras más tu inteligencia espiritual, ¿cuántas cosas te evitarías? O te habrías evitado. Pero Dios nunca llega tarde. ¿Sabe por qué? Porque lo que te pasó ahora es una experiencia. Y es un testimonio. Dice, cuando yo andaba en mi ignorancia, cuando yo no conocía, yo hacía y deshacía. Pero ahora que conozco a Dios, no me atrevo a moverme sin Él. ¿Por qué? Porque probé y me fue mal. Me conviene trabajar con Dios. Me conviene dejarme guiar de Dios. Me conviene aplicar la inteligencia espiritual a mi vida. Me conviene consultar al Espíritu Santo porque yo quiero ser un culto racional yo mismo. Amén. Y quiero ofrecer a Dios todo lo que haga de manera entendida. Entiendo lo que estoy haciendo. Amén. Por eso la Biblia habla de que su pueblo, en el Salmo 110 dice que su pueblo se les rendirá voluntariamente en el día de su poder. Cuando tú entiendes que tú tienes todo para triunfar en la vida de la fe y ser vencedor y ser un testimonio, entonces no es razón por qué fracasar. No es razón por qué ser menos. No es razón por qué si tienes todas las herramientas de tu lado. Ya Dios la proveyó, están ahí a favor tuyo. Úsalas, hermano. Úsalas, hermano. Dígalas, hermano, yo no sé tú, pero yo estoy listo para empezar a usarla en el nombre de Jesús. Porque ya está bueno de andar en dos pensamientos, de andar en una actitud contraria al diseño de Dios. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.